Lamentaciones 1. Luto por la ciudad caída. El libro de las Lamentaciones es la colección de 5 poemas o canciones de luto por la conquista de Jerusalén y el reino de Judá. La poesía fúnebre del tipo ejemplificado por Lamentaciones no era infrecuente en la antigüedad del cercano Oriente. Por lo tanto, el autor de Lamentaciones se mantuvo en una larga y respetable tradición literaria cuando se lamentó por destrucción de Jerusalén y la desolación de Judá en el 587 a.C. R. K. Harrison. Lamentaciones es una obra escrita notable, porque los primeros 4 de los 5 poemas están escritos como acrósticos. Las 22 letras del alfabeto hebreo se usan en sucesión para comenzar las líneas y secciones de esos cantos. El uso del alfabeto simboliza que se está expresando la plenitud, la A a la Z, del duelo. Achille Edison. Lamentaciones reflejó y dio palabras a la elección deliberada del pueblo judío de recordar y llorar su ciudad y reino caídos. Porque tan atrás como llega la tradición, Lamentaciones ha sido leído en Tisa Bav, y no es irrazonable suponer que fue destinado a este propósito desde el principio. Achille Edison. Cada vez que leo las Lamentaciones de Jeremías, dice Gregorio Nacianceno, me falla la voz y me inundan las lágrimas. La miseria de esa pobre gente viene a mi vista, por así decirlo, y mi corazón se ve muy afectado y afligido. John Trapp. A Jerusalén afligida sin ningún consuelo. 1-2, duelo por una ciudad vacía. Como ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda la señora de las provincias, ha sido hecha tributaria, amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien la consuele, de todos sus amantes todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Como ha quedado sola la ciudad, escribiendo después de la catástrofe de la derrota de Jerusalén, Jeremías piensa en el contraste entre la feliz y próspera Jerusalén y la ciudad solitaria, vacía y conquistada después de la conquista babilónica. Antes populosa, ahora está vacía. Una vez fue grande entre las naciones, ahora es como una tributaria. Y Jeremías nunca se menciona específicamente como el autor de Lamentaciones, pero es una conclusión razonable tanto de la larga tradición como de la gran similitud con el libro de Jeremías. Es probable que escribiera esta colección de 5 poemas después de que los babilonios conquistaran Jerusalén, pero antes de que lo llevaran a Egipto en contra de su voluntad, Jeremías 43. Jeremías se menciona específicamente como el autor de otros lamentos, 2 Crónicas 35 horas y 25 minutos. Todas las copias de la Septuaginta, ya sea de las ediciones romana o alejandrina, se encuentran las siguientes palabras como parte del texto: y aconteció después que Israel fue llevado cautivo, y Jerusalén quedó desolada, que Jeremías se sentó a llorar, y se lamentó con este llanto sobre Jerusalén. Y él dijo: como ha quedado sola la ciudad, la moneda acuñada por Vespasiano en la toma de Jerusalén, en el anverso de la cual hay una palmera, el emblema de Judea, y debajo una mujer, el emblema de Jerusalén, sentada, inclinada como antes descrito, con la leyenda Judea capta, ilustra esta expresión. Clarke. 4. Grande entre las naciones, así lo fue Atenas, una vez la gloria de Grecia, tanto para las artes como para las armas, ahora un agujero de perro en comparación. Esparta también, ese otro ojo de Grecia, es ahora una pequeña madriguera llamada Mistre, que no tiene nada de lo que jactarse excepto la fama y los pensamientos de su antigua grandeza. Amargamente llora en la noche. Con habilidad poética Jeremías pensaba en Jerusalén como la princesa viuda abatida, llorando desconsoladamente sin nadie que la consolara. El dolor de Jeremías es profundo y claro. A pesar de que la conquista de Jerusalén reivindicó las muchas profecías de Jeremías, él no tiene un sentido de triunfo ni de, se los dije. Jeremías se entristece profundamente con el dolor de Jerusalén y Judá. Y, para realzar la tragedia de la destrucción, el autor usa la imagen de una mujer desconsolada por su esposo e hijos, lamentando amargamente su actual estado de angustia y aprensión. 2. En este breve libro de Lamentaciones, el espíritu del hombre se revela sorprendentemente. No hay júbilo por el cumplimiento de sus predicciones, y hay una doble lealtad manifiesta en todo momento, primero a Dios en la confesión del pecado, y luego a su pueblo en la expresión de su dolor. Todos sus amigos le faltaron,
en días mejores, Jerusalén disfrutó de alianzas leales. Esos que alguna vez fueron sus amigos se convirtieron en sus enemigos. Y Israel siempre se enfrentó a una elección ineludible. Podía confiar en Dios para su seguridad contra la agresión externa, o podía recurrir a aliados grandes y pequeños. Bajo la aflicción del Señor. Judá ha ido en cautiverio, a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones, y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes, todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus adversarios se han hecho príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Judá ha ido en cautiverio. Después de las imágenes poéticas de los primeros versículos, Jeremías simplemente reportó el hecho. Judá fue conquistada y hecha cautiva. Las entradas a la ciudad, alguna vez concurridas, se vieron vacías, todas sus puertas están asoladas, y todos los que estaban relacionados con Jerusalén se sienten desanimados, suspiran y están afligidos. Los enemigos de Judá son bendecidos al prosperar y dominar sobre ellos. Y nadie viene a las fiestas solemnes, las rutas a Jerusalén, una vez atestadas de peregrinos que subían al templo para participar en los ritos festivos, ahora están completamente desiertas. Porque Jehová la afligió, Jeremías entendía que esta catástrofe no se debía al destino, la crueldad humana, o los ciclos ciegos de la historia. Fue porque Judá había pecado por tanto tiempo y tan profundamente que fue la voluntad de Dios afligirla con severa corrección. Fue por la multitud de sus rebeliones. Y la multitud de sus rebeliones, aunque pesa se traduce tradicionalmente como transgresión, es esencialmente una palabra secular que significa rebelión, una palabra que resalta más plenamente su significado en este tipo de contexto. 2. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo, por la multitud de nuestros pecados, directamente contrarios a su promesa en caso de obediencia. No solo nuestros jóvenes y ancianos, sino también los niños, han sido llevados como ovejas delante del enemigo a un cautiverio miserable. Paul. Se desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. El dolor de Jeremías se amplificaba al pensar en cómo solía ser en Jerusalén. Ahora, el pueblo y el lugar de Jerusalén estaban desolados y derrotados. Sus príncipes fueron como siervos, tanto la esperanza como el liderazgo de la ciudad abandonaron Jerusalén. Los príncipes huyeron como siervos, pero también sin éxito, que huyen sin fuerza ante el perseguidor. La imagen del siervo sin pasto contrasta fuertemente con la situación descrita en el Salmo 23. 3:7, recuerdo de días agradables. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción, y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Jerusalén recuerda todas las cosas agradables. La tragedia de la caída de Jerusalén era peor después de considerar cómo las cosas una vez fueron mucho mejores. El recuerdo de días de cosas agradables dolía en los días de su aflicción y de sus rebeliones. Cuando su pueblo cayó en manos del enemigo, y no hubo quien la ayudase, cuando el enemigo vino contra ella, Jerusalén estaba completamente sola. La ayuda que muchos esperaban de Egipto nunca llegó. Por esto, los adversarios la vieron y se burlaron de su caída. 4:8-11, la razón por la que Jerusalén se queda sin consuelo. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira, y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas, para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida.
pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Conforme Jeremías describiera la tragedia de la caída de Jerusalén, uno se preguntaría correctamente por qué. La respuesta era simple, era por el gran pecado de la gente de la ciudad durante muchas generaciones. La historia de su desolación se mezcla con confesiones de su pecado. Ella pregunta audazmente si algún dolor puede compararse con su dolor, y luego confiesa que ni una punzada ni un golpe han sido excesivos por su pecado. Vieron su vergüenza, la ciudad una vez digna fue humillada y expuesta. Como una reina despojada de sus vestiduras reales, ella suspira y se vuelve atrás. Y aquí se la compara con una prostituta degradada y desaliñada, que expone descaradamente su desnudez y es indiferente a las marcas de la sangre menstrual. Su inmundicia está en sus faldas, prefiere gloriarse en su maldad que avergonzarse de ella, una metáfora de una mujer menstruante que es inmodesta. Y no se acordó de su fin, como una mujer u hombre insensata. Jerusalén nunca pensó a dónde la llevaría su camino de pecado y rebelión. Su falta de previsión significó que su colapso fue sorprendente. Mira, oh Jehová, mi aflicción, una oración, como si saliera de los labios de la ciudad afligida, irrumpe en la descripción de la miseria. Sin un consolador que la ayudara cuando el enemigo se engrandece, lo único que Jerusalén podía hacer era clamar al Dios que ella había rechazado. Y ella ha visto entrar en su santuario a las naciones. Ahora bien, aquellos mismos extranjeros a quienes se les había prohibido entrar en la congregación de los israelitas, estaban contaminando la casa sagrada de la manera más lasciva. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Otra oración se eleva desde Jerusalén, clamando por ayuda desde la ciudad hambrienta, buscan pan. 5:12. Dolor incomparable. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Un mundo indiferente veía la miseria de Jerusalén y se sentía conmovido. Ella no tenía quien la consolara, Lamentaciones 1:9. Jerusalén personificada se maravillaba de la falta de empatía. Hay dolor como mi dolor. Jerusalén sentía lo que sienten muchos que sufren, que su dolor era incomparable e incomprensible para los demás. Hay un sentido en el que esto es cierto, pero es cierto para todos los que soportan una temporada profunda de sufrimiento. Pocos, si es que alguno, pueden relacionarse verdaderamente con las profundidades de su dolor. Las desolaciones y angustias que se abatieron sobre esta ciudad y sus habitantes apenas tenían paralelo. El abuso excesivo de las misericordias acumuladas de Dios exige un castigo singular y ejemplar. Jehová me ha angustiado. Jeremías, y Jerusalén personificada, conocían la verdadera fuente de su tristeza. No fueron los babilonios, era el Señor quien había infligido esta devastación. La mano de Dios en la tragedia de Jerusalén. 1:13-15. Lo que el Señor le hizo a Jerusalén. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada, y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. En el contexto, este fuego era el juicio que Dios envió sobre Jerusalén. El juicio vino del cielo, desde arriba. El contexto deja en claro que esta es Jerusalén personificada hablando. Sin embargo, Jeremías usa la misma imagen de fuego en mis huesos que usó en su propio llamado profético en Jeremías 20:9. Y no eran los enemigos de Jerusalén, sino Dios mismo quien había atrapado a la ciudad, llevándola a un final ineludible e ignominioso. Ellison. Me dejó desolada, y con dolor todo el día. Jerusalén era como un enemigo atrapado, bloqueado, vacío y exhausto. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Jeremías describió a Jerusalén como atada con un yugo como un buey bruto. Sin embargo, el yugo se formó a partir de sus propias rebeliones. Estaba atada a ellas por cuerdas tejidas por la propia mano de Dios.
Y el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ahora estoy atado y sujeto por la cadena de mis pecados, y está tan envuelta, tan doblada y retorcida a mi alrededor, que no puedo liberarme. Bella representación de las miserias de un alma penitente, que siente que nada sino la piedad de la misericordia de Dios puede desatarla. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Jeremías presentó imagen tras imagen para describir la ruina de Jerusalén y Judá, pero cada imagen la entendió como que venía de la mano de Dios. Dios había pisoteado a los judíos como los hombres pisotean las uvas en un lagar, donde las trituran en pedazos para sacar el jugo, y luego arrojan las cáscaras, que no sirven para nada, sobre los estercoleros. Estas son solo varias expresiones para exponer la miseria a la que Dios había llevado a este pueblo por sus pecados. Paul 2, 16-17, llanto sin consuelo. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que de reposo a mi alma, mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció, Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Por esta causa lloro. A veces se describe a Jeremías como el profeta llorón, y él estaría de acuerdo con la descripción. Lamentaciones no fue escrito con ojos secos, sino con ojos rebosantes. Porque se alejó de mí el consolador que de reposo a mi alma. El peor aspecto de la miseria de Jerusalén no era la catástrofe en sí misma. Era que en la catástrofe, tenían poco o ningún sentido del consuelo o la ayuda de Dios. Se sentía como si estuviera lejos de ellos. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jerusalén no sentía consuelo de Dios, y no recibió ninguno del hombre. Por designio de Dios, Jehová dio mandamiento, todos sus vecinos se habían convertido en sus adversarios, y la consideraban como algo inmundo. Y Jehová dio mandamiento. Dios se presenta aquí como el juez justo que finalmente ha castigado a su pueblo recalcitrante por su rebelión de larga data. 2. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jerusalén es como una mujer menstruante, a quien nadie se atrevía a acercarse, ni para ayudar ni para consolar, a causa de la ley, Levítico 15, 19-27. 3. 18-19, confesar la justicia de Dios y el pecado de Jerusalén. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé, oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado, mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. La Jerusalén personificada confiesa su pecado y proclama la justicia de Dios. Su dolor y cautiverio se debían a que ella era una rebelde contra Dios. Otra vez está la confesión que admite que Dios tiene razón. Esta es a menudo una admisión difícil de hacer. Uno puede sentir la agonía del corazón que se retuerce incluso mientras la gente se confiesa. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Jerusalén clamó a sus amantes, una metáfora de aquellos en quienes ella puso su amor y confianza en lugar de en llave por ayuda. Ellos engañaron a Jerusalén y no sirvieron de nada mientras la ciudad moría de hambre. 4. 20-22, de la angustia, un llamado a la justicia. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera, por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí, todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste, harás venir el día que has anunciado, y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está adolorido. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Lo único que Jerusalén podía hacer era clamar al Dios a quien ella había rechazado. No había nadie más que pudiera o quisiera ayudar. La guerra y la destrucción trajeron la muerte tanto fuera como dentro de casa. Se alegran de lo que tú hiciste. Esta fue la respuesta de las naciones vecinas, los enemigos de Judá. Sabiendo eso, el profeta oró para que el juicio señalado llegara pronto, haz con ellos como hiciste conmigo.
y se alegran de lo que tú hiciste. Debe haber sido un asunto de cierta gratificación para los enemigos de los israelitas saber que Dios, quien en días anteriores había causado tantos estragos en los enemigos del pueblo elegido, ahora había golpeado con ira punitiva a los suyos. 2. Haz con ellos como hiciste conmigo. Podemos orar legítimamente por tales males para los enemigos implacables de la Iglesia y el pueblo de Dios, que puedan restringir y debilitar sus manos, y ponerlos fuera de la capacidad de desperdiciar la herencia del Señor. Solo estamos obligados por ello a desear el bien de sus almas, y no desearles ningún mal por venganza o malicia privadas, sino solo por amor a Dios y celo por su gloria. Los últimos 2 versículos son una oración tentativa para que Dios reivindique su justicia entre las otras naciones. Si Judá ha necesitado experimentar el juicio para llevarla al arrepentimiento, entonces otros también necesitan la experiencia del juicio. C. Porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está adolorido. Vemos a Jerusalén casi desaparecida. Lo único que puede manejar son una serie de suspiros y un corazón adolorido.